La transformación de angiotensinógeno hepático en el aparato diastrófico. Ya están considerando la convertasa, que también va a participar. Va a participar también en lo que vendría a ser el angiotensinógeno. Aunque la renina, claro, la renina como también se elabora, como hemos hablado acá en la participación, que gracias a la liberación que va a tener la renina se va a convertir en el angiotensinógeno 1. Mira, justo esa pregunta se ha quedado en duda y se está conversando, pero aún no se ha tenido esa respuesta porque igual están manejando con la convertasa. Aunque bien es cierto que la convertasa actúa netamente en el pulmón, a diferencia de la renina que te va a actuar en el riñón. Ajá. Sí, claro, la convertasa te va a actuar ahí en los pulmones. O sea, también te participa con el angiotensinógeno 1, la angiotensina 1, pero la convertasa es netamente en el pulmón. Ahí es lo que tiene su función. Cambio la renina sí es netamente del aparato pues justaglomerular, que van a ser las células justaglomerulares las que van a sintetizar esta renina y te va a participar justo para regular lo que vendría a ser la presión arterial. Sí, queda pendiente, porque está ahí observando. De todas maneras, la otra semana ya yo les confirmo, ¿sí? O si, por ejemplo, se da una magnificación esta semana, ya con el delegado, ¿sí? Lo mando. Ay, verdad. Bien. Bueno, hablaremos ahora de lo que vendría a ser el aparato reproductor. En el caso del aparato reproductor, vamos a ver acá el conjunto de órganos que van a pues formar y a su vez transportar ya sea a los espermatozoides en el caso del varón o en el caso de la mujer a los ovocitos para que se permita la cópula y también se forman a su vez hormonas tanto en el varón como en la mujer. Recordemos que en el caso de los testículos o de los ovarios van a ser considerados órganos, glándulas mixtas. ¿Sí? Porque muy aparte que te van a sintetizar o liberar hormonas en el torrente sanguíneo, estas también te van a liberar sustancias. Ahora, ¿cuáles van a ser estas sustancias? En el caso del varón vamos a ver lo que vendría a ser el semen, en la cual va a formar pues parte de los espermatozoides. Y a la mujer el ovocito, ¿no? Para que esto sea un óvulo ya fecundado. Ahí está.
¿no? Sistema de órganos y estructuras que trabajan en conjunto para asegurar la supervivencia de la especie a través de la reproducción. Vamos a tener el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Hablaremos primero del femenino, que van a estar constituidos por órganos externos, como también órganos internos. ¿Quiénes vamos a tener en la conformación de los órganos externos? Abarcaríamos desde el monte de Venus. Vamos a ponerlo. Listo. Abarcaríamos monte de Venus, labios mayores, los labios menores, el clítoris, el vestíbulo que se va a encontrar entre los labios menores. Vamos a ver la abertura del orificio uretral o el orificio vaginal. Y en el caso de los órganos internos, vamos a abarcar la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Entonces, en el caso del monte de Venus, hablando de los órganos genitales externos, ellos van a ser como una elevación del tejido adiposo. Esto va a estar aparte, que va a recubrir la piel y también va a presentar lo que vendría a ser el vello púbico. Ahora, la función que va a tener el monte de Venus es que te va a amortiguar a la sínfisis púbica, pues durante el acto sexual, o sea, durante el coito. En el caso del clítoris, esto va a ser el órgano eréctil de la mujer. Va a ser un cuerpo pequeño y va a ser homólogo al pene. Es decir, es el pene de la mujer, mejor dicho. Ahora, se va a ubicar en la unión superior de los labios menores, justo acá. Los labios menores, acá en la parte superior. Ahora, va a estar formado por dos cuerpos cavernosos de tejido esponjoso que se endurecen y aumentan de tamaño durante la excitación sexual. En el caso de los labios mayores, los labios menores, pues que estos van a ser, mejor dicho, conocidos también como los labios de la vulva. Vamos a ponerlo acá donde está. Listo. Entonces, la vulva, vamos a poner, va a estar ubicado en la base de la cavidad pélvica. Cavidad pélvica. Justo que va a abarcar desde el monte de Venus, donde hay lo que vendría a ser el vello púbico, hasta la parte inferior antes de llegar al peritoneo. Eso es lo que te va a abarcar la vulva.
Entonces, estos labios mayores van a ser repliegues cutáneos grandes, que también van a contener tejido adiposo. Van a estar las glándulas sebáceas, va a poseer el vello púbico y van a ser pigmentados. Ahora, estos labios mayores, como podemos ver en la imagen, se van a encargar de rodear y proteger los orificios. Es decir, se va a encargar de proteger el clítoris y a los labios menores. Y ellos, si el clítoris es homólogo al pene, en el caso de los labios mayores, va a ser homólogo al escroto. Listo. Van a ser homólogos al escroto. Pues bien, ahora, en el caso de los labios menores, ellos van a hacer lo contrario a los labios mayores. Es decir, si en el caso de los mayores eran repliegues grandes, pigmentados, con vellos, los labios menores no van a ser pigmentados, no van a tener vellos y tampoco van a poseer glándulas. Ellos van a ser repliegues cutáneos, pero más delgados. Van a estar recubiertos por epitelio, que pueden tener melanocitos. Y el vestíbulo. En el caso del vestíbulo, eso es el espacio que va a haber entre los labios menores. El vestíbulo es donde se va a presentar el meato urinario, es decir, el orificio uretral. Recuerden que en el caso de la mujer expulsaba la orina a través de la uretra. Va a contener el orificio vaginal. Ahora, el detalle en el caso de los genitales externos de la mujer, como vemos en la imagen, el ano está cerca a lo que vendría a ser el orificio vaginal. Por eso es que cuando se produce el parto, ¿sí? Este orificio vaginal se dilata, o sea, se agranda más. Sale la cabeza del bebé y a veces se corre el riesgo de que sufra un desgarro y este desgarro te abarque hasta lo que vendría a ser el ano. Entonces, ¿qué más vamos a ver acá? Glándulas. Si hablamos de la glándula de Skinner, esta glándula también va a ser conocida como las glándulas uretrales o las parauretrales. Son menores y van a ser homólogos a la próstata. Entonces son dos glándulas que van a estar situadas a ambos lados de la vagina. Acá, como lo vemos en la imagen. Acá. Ahora, en el caso de la glándula de Bartolino, también conocido, ellas van a ser glándulas secretoras diminutas que van a estar situados al lado de la apertura de la vagina. Ahora, son estas glándulas de Bartolín que te van a secretar una pequeña cantidad de líquido. Y este líquido te va a ayudar como un lubricante, va a actuar como un lubricante, lo cual va a reducir la fricción que se puede generar durante el coito. Es esta glándula que va a ayudar a que ese líquido que va a actuar como lubricante
cuando se da la penetración, o sea, cuando entra el pene en el lado de la vagina, pues no haya esa fricción, tanto ese roce o ese dolor, que en algunos casos pues puede generar desgarros, si hay resequedad. El introito vaginal que hemos dicho, que es el extremo final de la uretra, que por ahí es el meato urinario, donde se va a expulsar la orina. Y el introito vaginal, que es el extremo inferior ya de la vagina, y presenta lo que vendría a ser el famoso himen, que es una membrana mucosa vascularizada. Es como una telita chiquitita, ¿no? Que en algunos casos se dice que es como la virginidad de la mujer, ¿no? Que luego de la primera relación sexual está el himen se rompe. Ahora, también hay diferentes tipos de himen. Bien, en el caso de los genitales internos, vamos a partir de lo que vendría a ser la vagina. Ahora, la vagina es conocida como el canal de la menstruación. Vamos a ponerlo. Ya. Canal de la menstruación es el canal del parto, es la que se va, vamos a decirlo así, se va a encargar de recibir al pene, porque es el lugar donde va a penetrar el pene. Ahora, se dice que es el canal de la menstruación, porque la menstruación que se va a formar, ¿sí?, en el útero, se va a conducir para que sea liberado a través de él. Por eso es que se dice que es el canal de la menstruación. Ahora, es el canal de parto porque el bebé que va a estar en el útero se va a desarrollar ya cuando se da la etapa de la expulsión, pues es el lugar por donde se va a transportar, a liberar al bebé. El tamaño mide aproximadamente 10 centímetros. 10 centímetros. El pH que va a tener es de 3.5 a 4.5. Ahora, él también va a ser como el órgano copulador, porque es acá donde se va a eyacular y es el camino que va a seguir el espermatozoide para encontrarse con el ovocito. Ahora, si hablamos de epitelio, así como habíamos hablado durante las primeras clases, la vagina va a tener epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Luego seguimos subiendo y vamos a encontrar al útero. Ahora, entre el útero y la vagina
vamos a ver el cervix, o también conocido como el cuello del útero. Ahora, este cervix o cuello de útero permite la salida de la sangre, que es del ciclo menstrual, desde el útero hasta lo que vendría a ser la vagina. Ahora, es el cuello del útero o el cervix que se va a dilatar para que el bebé pueda ser expulsado. Ahí está. Es el cervix, el cuello, que se va a dilatar, llegando hasta 10 centímetros para que pueda salir la cabeza del bebé. Es por eso que se dice que en el caso del parto la mujer tiene que llegar dilatación 10. ¿Por qué? Porque se asemeja que tiene que ser 10 centímetros. Bien. Entonces, ahora sí, hablamos del útero. En el caso del útero, el tamaño que va a tener o las medidas que va a tener va de 7.5 por 5 por 2.5. 5 centímetros. Ahora, el peso que va a tener es 70 gramos. Este útero, cuando se da el implasto del plastocito, se implanta, va a aumentar de tamaño, duplica su tamaño. Ahora, una vez que el bebé haya sido expulsado, haya salido ya, se ha dado el alumbramiento, este útero tiene que regresar a su forma original. ¿Sí? Se tiene que contraer. Cuando no sucede eso, pues se genera lo que vendría a ser hemorragia. Ahora, es el que se va a encargar de producir la menstruación. Es acá donde se implanta el blastocito. Y al implantarse, pues se desarrolla el feto. Ahora, ¿qué vamos a tener? Que en el caso del útero, nosotros vamos a tener 3 capas. El perimetrio, que vendría a ser la capa más externa del útero, que va a ser cubierto por serosa, el peritoneo. Ahora, el miometrio es esta capa gruesa, es la capa media, la capa gruesa. Y por último, la más interna va a ser el endometrio. Ahora, este endometrio es muy vascularizado y te va a presentar 2 capas, una capa funcional y una capa basal. Y estas son importantes más que todo la participación de la capa funcional, porque es ella que va a actuar en el ciclo uterino, o como se conoce, el ciclo menstrual.
Luego están las trompas de falopio. Ahora, estas trompas de falopio van a ser las que se van a encargar de transportar a los óvulos, a los ovocitos y al óvulo ya fecundado. Son ellas las que se van a encargar de transportar, tal como lo habíamos mencionado durante las primeras semanas de clase. Ahora, en el caso de las trompas de falopio, nosotros también vamos a ver capas. La capa interna, que vendría a ser de células epiteliales cilíndricas, la capa muscular, que es la capa media, es esa capa muscular que se va a encargar de facilitar el transporte del ovocito. Y por último, la capa externa, que ella va a estar en contacto pues con el peritoneo. Y los ovarios. Ahora, ellos son los que te van a producir al ovocito y también las hormonas a través de los ciclos, del ciclo ovárico. Entonces, en el caso de los ovarios, te van a medir 4 por 1.5 centímetros. Su peso va a ser de 7 gramos aproximadamente. Y tú lo vas a encontrar a nivel de las fosas ilíacas. Y es en el ovario que nosotros vamos a tener el ciclo ovárico. Y en el útero, el ciclo uterino, también llamado el ciclo menstrual. Las trompas de falopio o trompa uterina son 2 tubos por los que viajan los óvulos desde los ovarios hasta el útero. Miden aproximadamente 10 centímetros de longitud y su nombre se debe al gran anatomista italiano Gabriele Falloppio, quien hizo la descripción más aproximada de lo que se conoce actualmente como trompa de falopio. Estas están encargadas de succionar el óvulo que sale del ovario y lo transporta hacia el útero. Además, comunican los ovarios con el útero y son el lugar en el que el óvulo puede ser fecundado, ya que el espermatozoide tiene que encontrar al ovocito en el recorrido de las trompas para poder fecundarlo. La estructura de las trompas de falopio está conformada por la porción uterina, el istmo, la ampolla y el infundíbulo. Las trompas de falopio cuentan con una porción uterina, intramural o intersticial, situada dentro de la pared uterina, y se abre la cavidad uterina a través del ostium uterino. Es el segmento más corto, midiendo aproximadamente 1 centímetro. El istmo es la porción que se estrecha al acercarse al útero. Sus paredes son más gruesas y mide aproximadamente 4 centímetros de largo. La ampolla es la porción más ancha y larga de la trompa de falopio. Es el lugar habitual de la fecundación y mide aproximadamente de 7 a 8 centímetros de largo. Por último, el infundíbulo, que es la porción más lateral de las trompas. Se abre a la cavidad peritoneal y tiene una forma de embudo con proyecciones de dedos, llamados fimbrias o franjas. La salpingitis es un tipo de enfermedad inflamatoria pélvica que consiste en la inflamación de las trompas de falopio. Cualquier enfermedad inflamatoria pélvica es causada por bacterias de la vagina o del cuello uterino que ascienden hasta alguna de estas estructuras y provocan una infección. Las más comunes son por clamidia y gonorrea, que son enfermedades de transmisión sexual. Además,
La infección por uno de estos patógenos aumenta la transmisibilidad del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Esta inflamación de las trompas de falopio es una de las causas de la esterilidad de origen tubárico y aumenta las probabilidades de embarazo ectópico. Se pueden diferenciar dos tipos principales de salpingitis. La salpingitis aguda es la que peores síntomas presenta, como la fiebre, dolor agudo en la parte baja, etc. Y la salpingitis crónica, que puede parecer desapercibida, asintomática, y las ocasiones en que se manifiesta suelen ser después del periodo menstrual. Dependiendo de si afecta a una trompa o a las dos, se distingue entre salpingitis unilateral y bilateral, respectivamente. Aproximadamente en el 60% de los casos es una salpingitis bilateral. Los síntomas de la salpingitis pueden ser varios, pero la mayoría de las pacientes sintomáticas refieren dolor en la zona pélvica y su tratamiento se basa en la administración de antibióticos. Sin duda alguna, las trompas de falopio nos ofrecen una lección valiosa sobre la fragilidad y la maravilla de la fertilidad. Nos recuerdan que la vida es un milagro y que debemos cuidar y valorar nuestra capacidad de concebir. Son un símbolo poderoso de la maternidad y una invitación a reflexionar sobre nuestra conexión con la creación y la continuidad de la vida. Bien, ahora, en el caso del ciclo menstrual te va a abarcar 3 etapas. El ciclo menstrual vamos a iniciar con lo que sería la menstruación. Ahora, la menstruación se va a dar producto de la descamación que va a sufrir la capa funcional del endometrio. Debido a eso se va a dar la primera fase, que es la menstruación. Y esto va a ser favorecido por lo que vendrían a ser las hormonas del estrógeno y la progesterona. Luego va a estar vamos a tener la fase folicular. Ahora, en el caso de la fase folicular, vamos a tener la participación de la glándula pituitaria, ya que ella va a ser la que te va a liberar hormonas, la que va a estimular el crecimiento y desarrollo de los folículos. Ahora, ¿qué hormonas nos va a liberar acá? La hormona luteinizante y la folículo estimulante. Sabemos que el ciclo menstrual te abarca del día 1 hasta el día 28. Ahora, de la mitad, prácticamente casi del día 14 es la que te va a abarcar el ciclo ovárico. En el ciclo ovárico nosotros vamos a tener acá bien, esas son las fases del ciclo ovárico. Que ajuste este cuadro pues va a representar tanto el ciclo menstrual como el ciclo ovárico. En el caso del ciclo menstrual, nosotros vamos a tener la etapa de la menstruación, que como dije, va a ser el proceso que se da de la descamación, que va a sufrir la capa funcional del endometrio. Luego está la fase proliferativa,
que lo que va a suceder en esta etapa es que va a haber el engrosamiento del endometrio. Ahora, el que va a actuar, la hormona que va a actuar acá es el estrógeno. En la fase de la menstruación actuaba estrógeno y progesterona. La disminución de estas es que generaba la descamación del endometrio. Y en la proliferativa va a actuar el estrógeno. Por último, va a estar la etapa secretora. Es en la etapa secretora que va a ser muy vascularizada, edematosa, y acá van a actuar el estrógeno y la progesterona, pero que van a ser provenientes del cuerpo lúteo. Ahora, si nosotros hablamos del cuerpo lúteo, es que se va a dar justo en la última fase del ciclo ovárico, o sea, la fase lútea. Vamos a ver que en la fase ovulatoria es donde hay mayor posibilidad de embarazo. Si no se da la fecundación del espermatozoide con el ovocito, pues va a seguir a la fase lútea. Y de la fase lútea ya regresamos nuevamente a la etapa de la menstruación, que te abarca pues de 1 a 5 o hasta 7 días. El sistema reproductor femenino se compone de distintas partes, entre las cuales destaca el útero, el endometrio, las trompas de falopio y los ovarios. Durante el ciclo menstrual, cada una de estas partes tiene una función específica. Por ejemplo, dentro de cada ovario hay miles de folículos, que son células con un óvulo inmaduro en el centro. El óvulo es la célula reproductora femenina. Así es el ciclo menstrual. Día 1. Dentro del ovario, todos los óvulos comienzan a crecer y madurar, y al mismo tiempo se producen las hormonas femeninas llamadas estrógenos. Los estrógenos van directo al flujo sanguíneo y envían la señal de preparar al útero en caso de un embarazo. En este momento, el útero se recubre de una capa gruesa y esponjosa. Día 7. Los óvulos comienzan a morir, excepto uno de ellos. Este óvulo, que es el único que sobrevive, se conoce como óvulo dominante y continúa creciendo. Día 12. El óvulo dominante produce una gran cantidad de estrógeno que viaja directamente al cerebro y activa la glándula pituitaria, encargada de producir grandes cantidades de hormonas, entre ellas la hormona luteinizante, misma que estimula la ovulación. Día 14. La hormona luteinizante comienza a actuar sobre los ovarios, provocando que el óvulo dominante madure de forma acelerada y se despegue del folículo. Ahora, una de las trompas de falopio rodea al folículo, provocando que éste se abra totalmente y expulse al óvulo. A esto se le conoce como ovulación. Al final de la trompa de falopio se encuentra la fimbria, un conjunto de células que se encargan de recoger al óvulo recién expulsado y lo transportan hacia la entrada de la trompa de falopio. Una vez aquí, por medio de contracciones musculares, el óvulo es empujado hacia el centro del útero. Día 15. A partir del día 15, dentro del ovario se produce progesterona, que es la hormona que ayuda a que ocurra la segunda fase del ciclo menstrual. En estos días, la abundancia de progesterona puede hacer que te sientas más activa y productiva. Y también observarás que se libera un flujo vaginal parecido a la clara de huevo, al mismo tiempo que sentirás mayor deseo de estar con tu pareja. Hacia el final del ciclo, la producción de progesterona disminuye drásticamente y es entonces cuando se da el llamado síndrome premenstrual, mismo que puede provocar diversos síntomas como cambios de humor, inflamación, granitos, retención de líquidos, cólicos, dolor y sensibilidad en el pecho, entre otros síntomas emocionales y físicos. Día 28. Este día se completa el ciclo menstrual. Tu cuerpo está a punto de menstruar. Día 1.
Es el primer día del sangrado menstrual. Por medio de pequeñas contracciones que conocemos como cólicos menstruales, el óvulo y la capa gruesa y esponjosa que se había formado en el endometrio se desechan en forma de menstruación. Y así, todo el ciclo vuelve a comenzar. Este es el ciclo menstrual típico de 28 días. Sin embargo, la duración del ciclo puede variar de mujer a mujer. La menstruación es un proceso natural que representa la asombrosa capacidad y fuerza de una mujer. Así que si tú también conoces a una mujer de la que te sientas orgulloso o te sientes orgullosa de serlo, dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales. Bien, habíamos dicho que el ciclo ovárico te va a abarcar desde el día 14. Está la fase folicular, que es donde se va a formar los folículos. El folículo primario, el folículo secundario y el folículo maduro, que vendría a ser el folículo de Graf. Ahora, ellos se van a formar por la acción de dos hormonas que van a ser provenientes de la adenohipófisis. Nos estaríamos refiriendo a la hormona folículo estimulante y la luteinizante. En el caso de la fase ovulatoria va a ser la liberación del ovocito 2. Ahora, este ovocito secundario va a ser liberado del folículo de Graf, del folículo maduro, y se va a deber a causa de que va a haber una elevación de la hormona luteinizante. Entonces, una vez que este ovocito 2 haya sido liberado, como podemos ver, se produce la rotura folicular, sale el ovocito 2, ¿no? Con su corona radiada, que es pues que va a seguir todo el trayecto hacia las trompas de falopio, que es el lugar donde se encontraría con lo que vendría a ser el espermatozoide. Ahora, este folículo, este cuerpo que ha quedado luego de ser liberado, el ovocito 2, es ya donde se va a iniciar la fase luteínica, que se da justo después de que se ha dado la fase ovulatoria. Entonces, este cuerpo se tiene que reabsorber y vamos a tener primero el cuerpo amarillo joven o el cuerpo amarillo inmaduro o el cuerpo lúteo inicial también llamado. Luego este cuerpo lúteo inmaduro va a pasar a cuerpo lúteo maduro y finalmente tendremos al cuerpo blanco o también conocido como el albicans. Ahora, si en el trayecto que se ha liberado el ovocito 2 llega el espermatozoide, ¿sí? Que va a llegar el espermatozoide a través de la vagina, recorre su trayecto, llega al útero y pasa a las trompas de falopio. Sigue su viaje y se encuentra acá, como tenemos en imagen, con el ovocito, con el óvulo. Ocurre la fecundación. Ahora, este óvulo fecundado tiene que hacer su trayecto hacia lo que vendría a ser el útero. Y en ese proceso que realiza su trayecto para llegar al útero y ahí implantarse, pues vamos a ver en el día 1 que se van a formar el cigoto. Ahora, ellas son las que se van a producir la meiosis, donde te va a dar 2 células hijas. Que eso se va a ocurrir en el día 2. Ahora, en el día 3, nosotros ya, ¿qué se va a ocurrir? Que va a haber la presencia de 4 células. En el día 4 ya serán 8.
Y del día 4 casi para 5, pues es ahí donde vamos a tener la mórula. Ahora, ella sigue su trayecto y mientras que sigue su trayecto se va a ir desarrollando y tendríamos al blastocito primario o blastocito temprano. Sigue y vamos a tener lo que vendría a ser el blastocito, la eclosión, o sea, la última etapa que va a presentarse del blastocito. Y ya este blastocito es el que se va a implantar en el útero. Ahora, una vez que se implanta en el útero, ya se da toda la etapa embrionaria en la cual se va a desarrollar el feto. Para que una vez completados los 9 meses aproximadamente, pues inicie contracciones, el útero, a través de la oxitocina y se dé la expulsión. Y luego de la expulsión, el alumbramiento. Testículos. La pituitaria ya está enviando hormona estimulante y leutinizante, así que la prueba empieza ya. Solo uno de ustedes saldrá de aquí convertido en óvulo. Y si hay suerte, se unirá a un compañero para formar un embrión. Número 5 y número 14 están eliminados. Las trompas de falopio son un camino largo y no quiero que nadie se me quede a la mitad. Número 9, 12 y 15, eliminados. Muy bien, número 11. Vas creciendo con fuerza. Sigue así. Segunda prueba. Solo habrá 24 horas para escoger a un compañero. Hay que ser ágil para detectar rápidamente a los mejores. Hola, guapa. ¿Te vienes a mi casa a ver Netflix? ¡Claro que sí! ¡Vamos! Eliminada. Ha sido muy fácil. ¡Hey, número 13! ¿Te tomas un café conmigo? No. Quita de aquí, gusano. Antes muerta. Contigo jamás. Eliminada. Demasiado picky. Hey, princesa. ¿Quieres ir a unir código genético y lo que surja? Puede ser. Demuéstrame que tus 23 cromosomas lo valen. Bravo. Número 11. Respuesta perfecta. Se nota que alguien estudió. Aprendan. Tercera prueba. Si logran llegar a ser embrión, tendrán que sujetarse al endometrio en el útero, pero no será nada fácil. Solo los más fuertes podrán mantenerse agarrados. Número 11. Has superado a todos tus compañeros y este mes serás el óvulo que nos represente en las trompas de falopio. ¡Wow! Oye, Pitu, ya tengo candidata. Manda tu bombazo de hormonas. Gracias por todo, Sensei. No te defraudaré. Que la fuerza te acompañe, estimada Padawan. Si encuentras a un compañero, sé que lo harás genial. ¿Y si no hay espermatozoide? Pues nada. Marea roja y empezamos otra vez. Listo. Hasta ahí sería con respecto al aparato reproductor femenino. Ahora, en el caso del aparato reproductor masculino, vamos a hablar. En genitales externos vamos a tener al pene y a los testículos. Si fueran internos, abarcaríamos epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y lo que vendría a ser la uretra. Y las glándulas, las cuales también te van a secretar sustancias que van a contribuir a que se forme el semen. Pues el semen no solo está compuesto por espermatozoides, sino que también por sustancias que van a ser secretadas por estas glándulas. Entonces hablaremos primero de los testículos. Los testículos van a ser glándulas mixtas, pues ellos, aparte de elaborarte la hormona, la cual va a ser liberada al torrente sanguíneo, te van a expulsar una sustancia, que en este caso sería el semen, o también conocido como los espermatozoides.
Ahora son gónadas masculinas. Ellos van a ser equivalentes a los ovarios. La forma que van a tener es una forma ovoidal, aplanada, y van a estar en sentido pues transversal. ¿Dónde es que lo vas a ubicar? Lo vas a ubicar en la bolsa escrotal, o sea, en el escroto. La temperatura que va a tener es 3 grados menos que la temperatura corporal. Si la temperatura corporal es de 37 grados, la de los testículos será 34 o en algunos casos 35 grados. El peso. El peso de los testículos va entre 20 y 25 cada uno y te va a presentar 2 músculos. En el caso del dartos, él va a ser un músculo involuntario. Ahora, el darto se va a contraer cuando hay frío y cuando hay calor, pues se va a relajar. En el caso del cremaster, él va a ser un músculo voluntario. Ahora, el cremaster se tiende a contraer cuando hay frío o cuando hay excitación. Ahora, en el caso de la configuración externa, los testículos te van a poseer 2 polos. Un polo superior, la cual te va a abarcar la cabeza del epidídimo, y un polo inferior que te abarca la cola. Una cara interna y una cara externa. Un borde anterior y un borde posterior. Ahora, si hablamos de la configuración interna, vamos a tener al estroma y al parénquima. En el caso del estroma, pues cada testículo va a estar cubierto por una capa de tejido conectivo. Ahora, ¿cómo es que nosotros lo vamos a conocer a esta capa? Como la albuginia. Y esta albuginia va a penetrar, como podemos observar en la imagen, va a penetrar formando lo que vendría a ser los tabiques, que estos van a dividir el testículo en lobulillos testiculares. Ahí como lo podemos observar. Ahora vamos a pasar al parénquima. En el caso del parénquima va a estar constituido por los lobulillos testiculares. Ahora, estos lobulillos testiculares van a contener 3 conductos enrollados, que lo vamos a conocer como los túbulos seminíferos, los cuales van a limitar en el espacio, este espacio que va a haber, que nosotros lo vamos a conocer como el intersticio. Bien, ahora en caso de los túbulos seminíferos, es acá donde se va a dar la espermatogénesis. Por lo tanto, te va a presentar 2 tipos de células. El tamaño que pueden tener estos túbulos seminíferos va de 30 a 70 centímetros, con un diámetro de 0.2 milímetros. Bien, entonces, ¿qué célula vamos a encontrar? La célula de la espermatogonia. Son esas células de la espermatogonia que se va a encargar de producirte, de originarte a los espermatozoides. Y luego tendremos a las células de Sertoli. Ahora, las células de Sertoli se van a encargar, de nutrir y de proteger a lo que vendrá. Vamos acá. Se van a encargar de nutrir y proteger a las células germinales. Listo.
son las células de Leydig que se van a encargar de formarte la barrera hematotesticular. También se va a encargar de sintetizar una hormona que vendría a ser la inhibina. Ahora, esta inhibina se va a encargar de bloquear a la hormona folículo estimulante. Y es así que se va a dar la regulación de la producción de los espermatozoides. Ahora, en el caso del intersticio que hemos dicho, ¿qué va a ser? El espacio que se va a generar entre los túbulos seminíferos, es ahí donde nosotros vamos a encontrar a las células de Leydig. Ahora, estas células de Leydig son las que te van a producir la testosterona. Y esta va a ser la primera hormona sintetizada. Y eso se produce, pues, porque va a haber un estímulo de la hormona luteinizante. Ahí tenemos función testicular, los espermatozoides y la testosterona. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar acá en los testículos. El espermatozoide que se va a dar en los túbulos seminíferos y lo que vendría a ser la testosterona que se va a originar en el intersticio, pues por las células de Leydig. Ahí está. Bien. Luego hablaremos sobre las vías espermáticas. Estas vías espermáticas se van a encargar de transportar el espermatozoide que se ha formado en los túbulos seminíferos hasta el conducto eyaculador para que sea expulsado por la uretra esponjosa. Recordemos que en la clase anterior mencioné que en el varón la uretra iba a tener 3 porciones. La uretra prostática, membranosa y esponjosa o también peniana. Y es esta última la que te va a expulsar, ya sea el orine o el semen. Entonces, partiremos desde los túbulos rectos. Estos túbulos rectos van a ser cortos, rectilíneos. Su vértice es que va a estar también en contacto con los túbulos seminíferos. Ahora, una vez que se ha creado el espermatozoide en los túbulos seminíferos, estos van a ser depositados en el túbulo recto. Después del túbulo recto, va a llegar a la red de testis. La red de testis, o también llamada la red de Haller, solo va a ser la confluencia de lo que vendría a ser todos los túbulos rectos. Confluencia, desemboca o conjunto que van a ser de los túbulos rectos. Entonces, llega la red de testis, pasa la red de testis y el espermatozoide sigue su trayecto hacia lo que vendría a ser el conducto eferente. Ahora, como podemos observar en la imagen, el conducto eferente es el que va a atravesar la albuginia. La atraviesa y está en contacto, bueno, se comunica con lo que vendría a ser el epidídimo.
Entonces, el espermatozoide ha pasado y llega al epidídimo. En el epidídimo sabemos que esto va a ser largo, tortuoso, de aproximadamente 6 metros. Ahora, es acá donde los espermatozoides van a adquirir la motilidad, o sea, el movimiento. Y aquellos que presentan son defectuosos, aquellos espermatozoides defectuosos, con alguna malformación, ya sea que le falte el cuello, la cabeza, o el flagelo, o 2 cabezas, es aquí en el conducto, en el epidídimo, que se va a absorber. Ahí se absorben los espermatozoides mal formados. Pues bien, aquellos que, vamos a decir, hayan pasado el control, que están bien, que están aptos, pues van a seguir su trayecto, pasando por el cuerpo del epidídimo, por la cola, la cual se conecta con el conducto deferente. Entonces, estos espermatozoides llegan al conducto deferente y este conducto deferente se dirige por la parte posterior. Vamos a tener acá. Ahí está, por la parte posterior de la vejiga y va a desembocar en la vesícula seminal. Ahí es donde desemboca. Luego de la vesícula seminal va a estar en contacto con lo que vendría a ser el conducto eyaculador. Listo, acá está. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Listo. Ahí está. Pasa a través de la vejiga, llega a la vesícula seminal y esta vesícula seminal pues desemboca en el conducto eyaculador. Del conducto eyaculador sigue su trayecto atravesando la próstata. Una vez que esta la atraviesa, desemboca en la uretra prostática. Seguimos con la uretra membranosa hasta la uretra esponjosa y es expulsado. Ahí está. Conducto deferente a través de la vejiga. Llega, tenemos la próstata, justo este es el conducto eyaculador que atraviesa la próstata, se conecta a lo que vendría a ser la uretra prostática, seguido de la uretra membranosa y por último de la uretra peniano, la uretra esponjosa. Y ahí se da la expulsión del semen. Ahora, como hemos mencionado, en el caso del semen va a estar compuesto no solo por los espermatozoides, sino que también por lo que vendría a ser las glándulas que la van a secretar. El aparato genital masculino se compone de 2 testículos donde se producen los espermatozoides, 2 conductos seminales que conectan los testículos con el pene, 2 vesículas seminales y una próstata que producen el plasma seminal. En el conducto seminal se distingue el epidídimo y conducto deferente. En el epidídimo se almacenan los espermatozoides.
El testículo está formado por 8 a 12 túbulos seminíferos que se conectan a un espacio reticular, la rete testis. La rete testis conecta con el epidídimo ya fuera del testículo mediante los conos eferentes. El epidídimo es muy flexuoso y estirado. Mide unos 6 metros. En él, los espermatozoides permanecen unos 20 días y maduran adquiriendo movilidad. En el interior del túbulo seminífero se distinguen dos tipos de células: las de Sertoli o células nutricias y las germinales. Entre estas se observan las espermatogonias en contacto con la pared del túbulo, los espermatocitos, espermátides y espermatozoides. Las células resultantes de la división meiótica contienen la mitad de cromosomas, es decir, de 46 cromosomas de la espermatogonia pasa a 23 del espermatozoide. Bien, entonces vamos a tener las glándulas, dos que te van a pertenecer a la vesícula seminal, uno que es a la próstata y dos que son de la glándula de Cooper. Pues bien, ya hemos hablado de los testículos, de la próstata, de la vía deferente, que es esta que se va a conectar con la vesícula seminal, y esta pues a través del conducto eyaculador y a la uretra. En el caso del pene, sabemos que es el órgano copulador masculino. Ahora va a estar compuesto por 3 cuerpos cilíndricos. Es el órgano eréctil y está cubierto pues por la piel. Te va a presentar 2 cuerpos cavernosos que tú lo vas a encontrar dorsal. Este cuerpo cavernoso te va a presentar vasos venosos, senos venosos, que se van a llenar y es ahí que te permite la erección. En el caso del esponjoso, es un cuerpo único, que es más largo con respecto al cavernoso. Ahora, si el cavernoso está dorsal, el esponjoso tú lo vas a encontrar en la parte ventral. Y este te va a contener lo que vendría a ser la uretra esponjosa o peñana. Y es ahí también que te va a presentar la dilatación distal, que la conocemos como el glande. El prepucio. En el caso del prepucio, ella va a ser la doble capa de piel, que lo que va a hacer es que te va a cubrir, ahí estás, te va a cubrir lo que vendría a ser el glande. Eso es el prepucio. Pues bien, habíamos mencionado que van a haber glándulas. 2 de la vesícula seminal, que tú la ubicas delante del recto y encima de la próstata. Ahora, ella es la que desemboca en el conducto eyaculador, como se ha mencionado. Pero ¿cuál es su función? Que te va a secretar parte del líquido seminal. Es la que te va a secretar el componente de la fructosa y la prostaglandina. Si hablamos de la próstata, que es una sola glándula, ella la vas a encontrar debajo de la vejiga, pero detrás de la sínfisis púbica. Ella desemboca en la uretra prostática y se va a encargar de secretar un líquido alcalino de aspecto lechoso y que va a contener principalmente ácido cítrico, calcio y fosfatasa ácida. Es
la secreción que va a hacer la próstata, o sea, debido al líquido alcalino, el color que va a contener el semen, o sea, de un aspecto lechoso. Si hablamos de las glándulas de Cooper, van a ser dos. Ahora, ellas van a estar detrás de la uretra membranosa. Va a desembocar en la uretra esponjosa, o sea, ya para la expulsión. Y es ella que te va a elaborar un moco, el cual va a cumplir una función de lubricar la uretra. Ahora, si esta cumple la función de lubricante, pues te va a disminuir, a reducir la fricción durante el coito. ¿Sí? Ahí está. En el caso del semen, ya hemos dicho, está constituido por los espermatozoides y las secreciones de las glándulas anexas. El color, un blanco polescente tipo lechoso, que es debido a lo que vendría a ser la secreción de la próstata. Ahora, el volumen de semen que se produce o que se eyacula o que se expulsa. El volumen va a ser de 2.5 a 4 mililitros exageradamente. El pH que tiene. El pH es de 3.5 a 4.5. El número, pues, de espermatozoides que hay en la muestra de semen va a ser de 50.000 a 100 millones. Pero ahora, de todos ellos que pueden entrar cuando se da la eyaculación a través de la vagina, sabemos que al final solo como quien dice, el más apto es el que llega a fecundar al óvulo. Pues al pasar por todo el trayecto a partir de lo que vendría a ser la vagina, pues va a enfrentar a los diferentes pHs e incluso al ovocito mismo para que sea fecundado. ¿Sí? En el caso de la producción de los espermatozoides, ¿sí? Va a ser primero debido a la glándula de hipófisis. Ahora, esta hipófisis va a liberarte hormonas como la folícula estimulante, la luteinizante. Entonces, cuando hay niveles de testosteronas normales. Luego, para que se produzca este espermatozoide, la testosterona, sobre todo en las células de Leydig, en los túbulos seminíferos, esta hormona, tanto la folículo estimulante como la luteinizante, van a estimular a los testículos. Entonces, la testosterona vuelve a circular por el cerebro y la hipófisis sigue liberando las hormonas folículo estimulante y la luteinizante. Ahora, la forma que va a tener el espermatozoide apto, por así decirlo, es que tiene que tener el acrosoma, que es justa la que lo va a proteger cuando se va a dar la penetración al ovocito. El núcleo, su centriolo, el flagelo o la cola, como se conoce, ¿no? Ahora, para preservar la fertilidad, o sea, para que no disminuya la fertilidad, se recomienda pues que no fume, no se tome esteroides, que lleven una dieta equilibrada y que hagan pues ejercicio regularmente. Ahí tenemos el viaje del espermatozoide, ¿no? Los testículos se producen una vez ahí los espermatozoides. Esta viaja a través de las vías espermáticas hasta llegar al epidídimo, donde adquieren motilidad, donde solo van a pasar los más aptos, aquellos que no van a presentar pues alguna parte defectuosa. De ahí estos siguen su trayecto hacia el conducto deferente. Del conducto deferente ya van a ser depositados en el conducto eyaculador y de esta a la uretra. Y es ahí donde se va a mezclar con las secreciones que va a haber de las glándulas anexas. Y
se ingresa, ya cuando se da el acto del coito, la penetración, la eyaculación, pues en la vagina. Ahora, de la vagina, el espermatozoide tiene que recorrer el trayecto de la vagina, de ahí dirigirse a la cervix, al cuello del cervix, entrar al cuello del cervix, llegar al útero, del útero pasar por los oviductos que van a ser pues las trompas de falopio. Pasan por las trompas de falopio y finalmente casi al llegar al ovario es ahí donde se da la fertilización. O sea, que el espermatozoide penetre o rompa lo que vendría a ser el ovocito o el óvulo. Así es el proceso de fecundación. La fecundación es la grandiosa historia de un esperma enfrentando situaciones increíbles para unirse con un óvulo y formar una nueva vida. Durante una relación sexual, alrededor de 300 millones de espermas entran a la vagina. Poco después, millones de ellos deberán fluir fuera de ella o morir en su ambiente ácido. Sin embargo, son muchos los que sobreviven por los elementos protectores del fluido que los rodea. Después, el esperma debe pasar a través del cérvix, que es la parte inferior del útero que se abre dentro de la vagina. Usualmente este se mantiene cerrado, pero mientras la mujer ovula, permanece abierto durante algunos días. El esperma tiene la difícil tarea de nadar a través de la mucosa cervical, misma que tiene una consistencia muy acuosa, con la intención de que el esperma llegue al útero rápidamente. Una vez dentro del cérvix, los espermas continúan nadando hacia el útero, pero millones de ellos morirán tratando de penetrar la mucosa. Algunos espermatozoides se quedan atrapados en los caminos del cérvix, pero luego podrían continuar su travesía. Ya dentro del útero, existen contracciones musculares que ayudan al esperma en su camino al óvulo. Sin embargo, las células del sistema inmunológico de la mujer, al confundir a los espermas con invasores, destruye a miles. Posteriormente, la mitad de los espermas entran en el tubo vacío del falopio, mientras que la otra mitad nada al tubo de la trompa de falopio que contiene el óvulo aún no fecundado. Ahora, solo algunos miles perduran dentro del tubo de falopio. Mientras tanto, pequeños cilios empujan al óvulo hacia el útero para continuar, por lo que el espermatozoide debe buscar ese movimiento para alcanzar al óvulo. Sin embargo, cabe destacar que algunos espermas quedan atrapados en la cilia y mueren durante esta parte del viaje. Por otro lado, algunos químicos en el tracto reproductivo causan que las membranas en las cabezas de los espermas cambien. Como resultado, el esperma se torna hiperactivo, lo que lo hace nadar más fuerte y rápido hacia su destino. Finalmente, el esperma llega al óvulo. En este momento, solo algunas docenas de los 300 millones de espermas permanecen en la travesía. El esperma debe ser empujado por esta capa para alcanzar la capa exterior del óvulo, es decir, la zona pelúcida, misma que tiene como objetivo impedir que entre más de un espermatozoide para que la fecundación sea normal. Dentro de la zona pelúcida existe un pequeño espacio lleno de fluido, justo fuera de la membrana ovular, y el primer esperma en hacer contacto fertilizará el óvulo. Así es, después de una peligrosa aventura y en contra de todo pronóstico, un solo esperma se adhiere a la membrana ovular. En unos minutos, sus membranas externas se fusionan y el óvulo atrae al esperma hacia adentro. Este evento causa cambios en la membrana que previenen que otro esperma se adhiera a ella, para después soltar químicos que repelen a otros espermas del óvulo, haciéndolo impenetrable. Mientras tanto, dentro del óvulo, el material genético masculino se esparce y una nueva membrana se forma alrededor del material genético, creando un pronúcleo masculino. Dentro, el material genético se reforma en 23 cromosomas. Por su parte, el material genético femenino se despierta y termina de dividirse por la fusión del esperma con el óvulo, dando como resultado el pronúcleo femenino, que también cuenta con 23 cromosomas. Al formarse los pronúcleos masculino y femenino, tejidos llamados microtúbulos jalan a estos así, uniendo los dos grupos de cromosomas y completando el proceso de fecundación.
En este instante, nace un código genético único, determinando su sexo, color de cabello, color de ojos y cientos de otras características. El nuevo cigoto unicelular es el comienzo de un nuevo ser humano. Y ahora las trompas de Falopio y los cilios barren gentilmente al cigoto hacia el útero, donde él o ella se implantarán en las ricas paredes uterinas, creciendo y madurando por los siguientes 9 meses hasta el nacimiento de una nueva vida. Si te gustó este video, dale like, compártelo con todos tus amigos y seres queridos para que conozcan esta valiosa información y déjanos tu opinión en los comentarios. Ya bien, chicos, ahora sí vamos a ir a sus preguntas del libro. Bien, en la pregunta 1 te dice la espermatogénesis y la ovogénesis son los procesos de formación de gametos masculinos y femeninos respectivamente mediante la meiosis para perpetuar la especie humana. Participan factores hormonales y gametos, en este caso como se denomina el proceso por el cual los espermátides se diferencian en espermatozoides. Acá vamos a tener la espermiogénesis. La espermiogénesis es la que te va a dar la diferenciación de los espermatozoides. 2. Los reptiles tienen 2 testículos internos en la cavidad celómica. Los mamíferos tienen sus testículos en el escroto, fuera de la cavidad abdominal. Si la espermatogénesis requiere una temperatura óptima de aproximadamente 35 grados, ¿qué mecanismo fisiológico se ve directamente beneficiado por la ubicación de los testículos? Ya, si te hablan de la temperatura, ahí vas a tener como respuesta la termorregulación que garantiza la viabilidad de los espermatozoides. Por eso es que se dice que la temperatura es 3 grados menos que la temperatura corporal. 3. Un fumador crónico experimenta una disminución en la cantidad y movilidad de sus espermatozoides. ¿Cuál de los siguientes efectos del tabaquismo podría explicar directamente esta reducción de calidad de esperma?
Ya si te habla del fumador, que justo hemos dado las recomendaciones, pues lo que se va a ver afectado es la oxidación en el ADN de las células espermáticas y las células de Sertoli. Cuatro, el ácido láctico de la zona íntima sirve para mantener un pH vaginal ácido y bajo, entre 3.8 y 4.5, lo cual es crucial para el equilibrio de la flora vaginal, ya que favorece el crecimiento de lactobacilos beneficiosos y dificulta la proliferación de bacterias patógenas, protegiendo contra infecciones como vaginosis bacteriana y mejorando la integridad de la barrera protectora. Mencione qué microorganismos participan en la producción de dicho ácido. En la 4 va a ser el bacilo de Doederley. Ahora, si hay la ausencia de este bacilo, lo que se va a generar es que va a aumentar el pH, o sea, mayor a 4.5, va a ser más alcalino. Ajá. 5. Las trompas de falopio son conductos esenciales del aparato reproductor femenino que conectan los ovarios con el útero. Sus funciones principales incluyen la captación del óvulo liberado, actuar como el lugar de la fecundación, si la fecundación ocurre en su tercio superior, qué estructura y función específica es crucial para que el óvulo fecundado se desplace correctamente hacia el útero. Esa es los cilios. Que justo lo hemos hablado en lo que vendría a ser las primeras semanas. A ver. ¿Qué dice? Candidiasis. En el tema el detalle de candidiasis no estaría relacionado directamente con el de Doederley. Recuerden que la candidiasis es por hongos y también el contagio se da por transmisión. No tanto por el pH. O sea, también es un factor que implica el pH, pero es como cuando tú estás enfermo. Así, si baja tus defensas, si baja tus anticuerpos, tus defensas, eres más fácil de contagiarte. Entonces, igualito sucede con el pH. Si baja, vamos a decir, se supone que esta tiene que ser ácida. Ahora, si se vuelve alcalina, aumenta, pues no aumenta el pH, hay más facilidad de que cualquier enfermedad, ya sea de transmisión sexual, pues te pueda infectar. Pero no quiere decir que, supongamos, es una persona que no ha tenido relaciones y tiene un pH alto, no necesariamente se tiene que infectar de candidiasis.
A eso más que todo me voy. Bien, en el caso de las 6, la prueba del Papa Nicolau, te lo hacen en el cuello del útero, o sea, en el cervix. Ahí te hacen la prueba que es como el hisopado, ¿sí? Te hacen la parte interna, o sea, introducen un poquito al cuello y después alrededor. En el síndrome de ovario poliquístico. Ya, acá el síndrome de ovario poliquístico tiene diferentes factores: resistencia a la insulina, alteración, niveles superiores de andrógeno, lo cual te va a dar, si hay niveles altos de andrógeno, por lo tanto no va a haber una buena reproducción de la hormona luteinizante, pues, no he cambiado acá, parece. Pues lo que va a pasar es que no va a haber el óvulo maduro. Y si no hay óvulo maduro, pues no hay fecundación. La 8. La 8 es la D. ¿Sí? Todo empieza, como les dije durante la clase, por la liberación de la oxitocina. Se libera esta oxitocina y va a iniciar las contracciones en el útero. Después de las contracciones tiene que haber la dilatación. Estas contracciones van a ayudar a la dilatación y tiene que llegar a 10. Una vez que llega a 10, se da la expulsión y finalmente el alumbramiento, que ya pues es el bebé en la parte exterior. Órganos sexuales constituidos por una compleja disposición. Las relaciones. Esta sí está sencilla, el glande. Recuerden que el glande es eréctil, no poco eréctil, sino eréctil. Las que van a ser homólogas a la próstata, eso también lo hemos hablado, justo, que es la glándula de Skinner, que son homólogas a la próstata. Bien, chicos, hasta ahí sería lo de sistema reproductor, que es la penúltima clase. Ya nos veríamos la otra semana con el último tema, y ya para que den su examen. Recuerden repasar, chicos, repasar. Bien, chicos, que tengan buen fin de semana.